Por ello, creemos que la elección del domingo 1 de julio es una oportunidad sin precedentes para establecer un punto de partida hacia un México más participativo y democrático. El camino es largo, pero no por ello podemos caer en la indiferencia. La participación de los ciudadanos es vital para que México avance. En ese sentido, y siguiendo el planteamiento del Programa Nacional, Coparmex Nuevo Laredo ha elevado la agenda pública local las 12 preguntas para el 12, las cuales haremos a cada uno de los candidatos a la Diputación Federal por el primer distrito de Tamaulipas. El día de hoy continuamos con los encuentros y diálogo con quienes aspiran a representar en la Cámara de Diputados, conforme a la invitación realizada y a la respuesta de cada uno de los equipos de campaña. Toca el turno esta tarde a la contadora Verónica Flores, candidata del Partido Revolucionario Institucional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Segundo encuentro en este programa que votaremos por los mejores de Coparmex Nuevo Laredo. Y siguiendo lo estipulado, haremos la presentación del candidato y después pasaremos a las 12 preguntas por el 2012 que se han elaborado y que desde el primer día de esta campaña electoral salieron a la opinión pública por medio de Coparmex, para después también pasar a un tiempo del candidato donde tendrá de forma libre la palabra para exponer lo que así convenga y posteriormente finalizar con una sesión de preguntas y respuestas de nuestros socios, en la cual habremos de moderar. Presento a nuestra candidata que nos acompaña y le agradezco esta apertura y su asistencia, la contadora pública Verónica Flores González. Ella nació el 23 de febrero de 1977 aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es contador público auditor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus estudios profesionales fueron realizados ahí. Después se desempeñó como coordinador de programas de política social en Tamaulipas y en Nuevo Laredo, asimismo como jefa de proyectos en CONALEP. Trabajó en el proyecto de la creación de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y posteriormente en el área de planeación estratégica. Fue nombrada administrador general del tercer distrito judicial en el estado, con sede en Nuevo Laredo, siendo la tarea relevante la recepción y funcionamiento del nuevo Palacio de Justicia. Formó parte del Republicano Ayuntamiento como regidora en el periodo 2011-2013 y actualmente es candidata del Partido Revolucionario Institucional para la Diputación Federal por el primer distrito de Tamaulipas. Démosle nuevamente la bienvenida a la contadora Verónica Flores González. Pasamos ahora a las 12 preguntas del 2012, la primera parte de este encuentro. La primera pregunta. ¿Sí, usted? Sí, ¿mande? Directo. Okay. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. A mí me gustaría, antes que nada, agradecerles a Coparmex la invitación de estar el día de hoy aquí con todos ustedes y obviamente agradecerles a ustedes en parte de su tiempo que estén con nosotros y que nos puedan escuchar y obviamente poderlos escuchar a ustedes también. Muchísimas gracias. Comenzamos. Pregunta número 1. Si tuviera que elegir entre el interés de su bancada y el interés del distrito que representará, ¿cuál pesa más para usted? Okay. Yo ahí quisiera comentarles, como integrante del Partido Revolucionario Institucional, obviamente todos estamos en un solo equipo y el objetivo y el interés y el compromiso lo tenemos con México. Obviamente el de una servidora es con Tamaulipas, sobre todo con Nuevo Laredo y el primer distrito. Así que obviamente buscamos lo mejor por Nuevo Laredo y por nuestro distrito. La siguiente pregunta. ¿Está usted a favor o en contra de la reforma laboral que actualmente se encuentra congelada en la Cámara de Diputados? En caso de que la reforma se sometiera a votación en su legislatura, ¿cuál sería el sentido de su voto? Okay. Yo creo que ahí, primero que nada, tendríamos que revisar, que analizar. Sabemos que hay varias propuestas ahí, pero yo creo que aquí nos toca a nosotros hacer un análisis. Recuerden que para nosotros tiene que ser una reforma laboral equilibrada entre patrón y trabajador. Finalmente ustedes como empresarios son los que generan empleos, o sea, le dan vida a nuestra ciudad.
generan los empleos, pero también necesitamos del trabajador, que obviamente ustedes y ellos hacen la mancuerna. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí estoy de acuerdo que haya una reforma laboral, pero sí hay que buscar que sea equilibrada y que favorezca a ambos. La tercera pregunta, y como lo hemos acordado, haremos una anotación. La pregunta será conforme se publicó y es la siguiente: ¿votará a favor o en contra de la reforma del Estado que se encuentra en el Congreso en espera de aprobación? Dicha aprobación llegó después de que estas preguntas salieron a la opinión pública, pero al respecto la candidata tiene un comentario. Ok, ahí sí me gustaría hacer. La reforma del Estado es integral. Yo creo que hay que buscar. Y si ustedes saben, uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto es el de disminuir 100 diputados plurinominales para que de aquí queden 400. Claro que si ustedes me preguntan de manera personal, yo iría sobre los 200. Y del Senado también se está haciendo una propuesta que es el de disminuir 32 diputados para que de 128 quede 96. Yo creo que esa es una propuesta que él tiene y que una servidora sí está dispuesta a apoyar. Yo creo que aquí sería, yo creo que para ponernos mejor de acuerdo, bastante ya es con el número de candidatos que estamos nosotros haciendo campaña, que se sumen más, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo y esa es una propuesta que trae nuestro candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y que nosotros vamos a apoyar. La cuarta pregunta: en materia fiscal, ¿votaría a favor o en contra de impuestos generales al consumo? En su opinión, ¿qué impuestos deben eliminarse y cuáles mantenerse? Aquí yo creo que el impuesto al consumo no estoy de acuerdo, en el impuesto a los medicamentos tampoco. Yo creo que hay que buscar, si bien es cierto que hay que buscar que entren ingresos como impuestos, yo creo que sería buscar cuáles. Tenemos nosotros empresarios como ustedes que cumplen en tiempo y forma en el pago de sus impuestos, pero también tenemos mucha gente que no está regular y que también hay que hacer algo para que ellos también cumplan con ese pago de impuestos. También, ¿qué tenemos? Que lo del IETU. Nosotros hemos hecho algún recorrido por ahí, en estos recorridos que hemos hecho en campaña con la ciudadanía, con los empresarios como ustedes. ¿Cuál es el sentir? Lo del IETU, que se elimine lo del IETU. Yo creo que eso yo estoy de acuerdo y eso es lo que hay que buscar. ¿Cuál es el otro sentir de los empresarios como ustedes? Lo del impuesto sobre la renta, que disminuya un 28%, eso nos va a permitir que haya más inversión por parte de ustedes, y yo creo que en ese sentido nosotros vamos a trabajar. Pregunta número 5. El rezago educativo es evidente. Si estuviera en sus manos elaborar una reforma integral a la educación pública en México, ¿cómo lo haría? Definitivamente que se necesita una reforma a nuestra educación, nosotros, pero yo creo que hay que involucrar no solamente a maestros, a la sociedad civil. Yo quiero comentar que también ahorita que nosotros hemos podido recorrer, visitar a la ciudadanía, escuchar a grupos de sociedad civil, el sentir es de que en cuanto a educación nos falta mucho presupuesto. No solamente la educación, nos falta infraestructura. Si bien es cierto que se aprobó la obligatoriedad para la preparatoria, ¿de qué sirve que se nos apruebe si no tenemos preparatoria? Nos dicen nuestros hijos terminan su primaria, terminan su secundaria, ¿y qué pasa al llegar a la preparatoria? Que no tienen el cupo y nuestros muchachos se quedan fuera. Yo creo que en principio hay que buscar y gestionar el recurso para que haya la infraestructura para preparatorias. ¿Qué otra cosa es el sentir de la ciudadanía en que nosotros hemos escuchado? Tenemos nosotros jóvenes que requieren y que piden seguir estudiando y que muchas veces por falta de recursos no les es posible. Yo creo que hay que buscar becas para que ellos puedan continuar sus estudios y puedan seguir estudiando. Ese es el sentir sobre todo de las amas de casa, de las madres de familia que nosotros hemos podido platicar y que nos dicen, pues a lo mejor hay quienes son el pilar de su casa y el de mantenerles, pero ya no les permite porque si tienen 1, 2 hijos, 3 hijos, entonces yo creo que hay que buscar también becas para los jóvenes y no se puedan quedar fuera. Muchas gracias. ¿Cuál es su postura en materia de seguridad pública? En materia de seguridad, sabemos que este es un tema delicado y que todos quisiéramos tener la tranquilidad y la paz que en años anteriores hemos tenido. Yo creo que aquí nos vamos a sumar a la propuesta de Enrique Peña Nieto, el de poder fortalecer nuestras policías, el que sean profesionalizadas, el que tengamos una policía cercana a nosotros y obviamente que eso nos permite, nos da seguridad
para nosotros poder andar tranquilamente en la calle, y no solamente nosotros en el día salimos, mas no sabemos si vamos a regresar. Entonces yo creo que ahí nosotros vamos a estar de la mano con la propuesta de nuestro candidato a la presidencia de la República. La siguiente pregunta: ¿está a favor o en contra de la construcción del puente 4 o 5 entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, en el sitio número 3? En caso de que así sea, ¿qué gestiones se compromete a realizar para que se logre concretar este importante proyecto? Ok, si bien es cierto que es importante un puente internacional, sabemos que un puente internacional nos une a dos ciudades hermanas en región, y yo creo que nosotros vamos a tratar de darle continuidad a ese proyecto, de darle seguimiento, porque además de eso pues genera empleos, entonces es una inversión y yo creo que es necesario. En ese sentido nosotros estamos haciendo el compromiso de darle ese seguimiento a ese proyecto para que se pueda ver cristalizado. La construcción de la garita del puente número 2 cuenta con recursos federales ya etiquetados a la espera de la actuación del gobierno local. ¿A qué se compromete en este tema? ¿A qué nos comprometemos a trabajar? Si el voto nos favorece el día de mañana, trabajar de la mano con los órdenes de gobierno para poderle dar continuidad y seguimiento a ese proyecto, que sabemos que es un proyecto importante y que es necesario, y en ese sentido hacemos el compromiso de trabajar de la mano con los órganos de gobierno. ¿Qué acciones concretas emprenderá para que Nuevo Laredo finalmente cuente con un recinto fiscalizado estratégico y un aeropuerto de carga? Okay. Como ustedes saben, en el aeropuerto de carga, bueno, es un proyecto que está autorizado y que sabemos que está ahí un poco inconcluso, que se licitó a una empresa que ganó y que está pendiente, pero pues bueno, ahí habría que buscar que ese proyecto se volviera a licitar y que saliera la empresa y poderle dar seguimiento. En ese sentido yo me comprometo a hacer las gestiones necesarias para poderle dar continuidad. En cuanto al recinto, bueno, sabemos que la planta potabilizadora es uno de los proyectos que ya está, que ya hay una primera etapa autorizada y que obviamente falta una segunda etapa y que obviamente hay que darle seguimiento a la gestión de ese recursos, y hacemos compromiso de trabajar y de buscar y que se libere el recurso y que se le pueda dar seguimiento a estos proyectos. ¿Se compromete a gestionar lo necesario para que el sistema de aterrizaje por instrumentos ILS finalmente se instale en nuestro aeropuerto? Sabemos que lo del instrumentos, el ILS, es un proyecto ya autorizado, que ya está, que obviamente que es un instrumento que se tiene que hacer de acuerdo a nuestro aeropuerto, y que aquí lo que sé es que nos faltaría todavía darle trámite y gestión a importe para su instalación. Entonces yo creo que ahí obviamente nos tocaría, si el voto nos favorece, darle continuidad y poder gestionar esos recursos para que se pueda ver cristalizado ese proyecto. En su opinión, ¿la rendición de cuentas y la fiscalización de los 3 niveles de gobierno es óptima? Yo creo que todos los sistemas de fiscalización se pueden mejorar. Yo creo que hay que buscar que se puedan mejorar, que se puedan optimizar y que puedan estar a la mano de todos. Finalmente, la última pregunta: ¿cómo incentivaría el emprendedurismo en nuestro distrito? Aquí yo creo que sería bueno el dar a conocer los programas que hay, apoyar a la pequeña y mediana empresa. Yo creo que hay jóvenes. Nosotros, bueno, cuando me tocó estar en la Universidad Tecnológica, hay los certámenes de ciencia y tecnología, y que hay jóvenes innovadores que desean, pero a veces desconocen. Yo creo que hay que dar a conocer los programas que hay, las facilidades para los empresarios, para las personas o grupo de personas que desean emprender un negocio y que obviamente a veces desconocen el trámite que deben de hacer. Y otra de las cosas también, el poderles facilitar. A veces hay trámites que, híjole, son muchos los requisitos que piden, y yo creo que si simplificamos, ayudamos un poquito más. En ese sentido yo creo que me comprometo a poder ayudar a agilizar esos trámites. Muchas gracias. Hemos concluido estas 12 preguntas para el 2012.